Vamos a recibir ahora a nuestro invitado, es el doctor Armando Recalde, especialista en medicina laboral. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bien, gracias por invitarme. ¿Se siente cómodo aquí? Sí, cómodo. Y usted, perdóneme, yo no puedo manejar la mesa con el invitado, sí, pero usted comprenderá las generales de la ley. Acá el señor Scaglione está y... El amigo Ricardo. El amigo Ricardo. Yo espero que Armando esté cómodo, si no tenemos otra silla. ¿Qué peso tiene en la medicina actual la medicina laboral, doctor? Y la medicina laboral ha incrementado el peso dentro de lo que es la medicina en general, porque es un gran observador de las lesiones y enfermedades que se producen en el ámbito laboral. Entonces, aquellas antiguamente muchas enfermedades que antes no se veían como enfermedades profesionales, últimamente se han detectado que el ámbito laboral tiene mucha influencia, por lo tanto está muy asociado con la parte de medicina asistencial. Esto es significa una respuesta a la evolución tecnológica también. Por supuesto, es una respuesta a la revolución tecnológica de los nuevos métodos de trabajo. Nosotros, para hablar de eso, tendríamos que remontarnos a la época de que empezó la revolución industrial, claro, hasta esta época, para darnos cuenta que los cambios en el ámbito laboral, los tiempos de exposición y los turnos de trabajo y todo eso ha influido mucho sobre la salud del trabajador. Doctor, ¿y la periodicidad de los controles de trabajadores que pueden estar en ambientes de trabajo riesgosos por cualquier tipo de contaminación, ¿cómo se marca? Es decir, ¿cada cuánto tiempo le hacen un control de salud integral a esa persona? Bueno, eso está legislado por la Ley de Riesgos de Trabajo. Uh-huh. Y tiene que ver con la exposición. Aquellos trabajadores que no hacen trabajo expuesto a contaminantes, no tienen obligación la empresa de hacerles controles anuales. Ajá. Aquellos que tienen contaminantes tienen la obligación de hacerles controles anuales y en algunos casos inclusive semestrales. Por eso es muy dispar la observación que se hace sobre los trabajadores. También va de acuerdo con la empresa, con la producción, con el trabajo que cada empresa tenga, claro, ¿no? Por supuesto, en las empresas grandes, como empresa metalúrgica local, claro, es como que se hacen los controles más legales, digamos, que una empresa chica. Porque una empresa chica es menos controlada y por lo tanto muchas veces no se hacen los exámenes que se tendrían que hacer. ¿Y eso no es riesgoso para la empresa? Por supuesto que es riesgoso. De hecho para el trabajador, pero aparte, para la empresa después de tener denuncias judiciales. Y es una economía mal entendida, porque cuando uno realmente hace todo lo que marca la ley de riesgos de trabajo con los exámenes, lo que está haciendo es invirtiendo en salud para el trabajador, que después va a ser un costo para la empresa a la larga. Claro, no gasta, invierte y entonces no tiene ese costo posterior. Exactamente. Dejando de lado el origen antiguo por la revolución industrial de lo que sería el nacimiento de esta actividad de medicina laboral, que se pone en práctica como una especialidad es mucho más acá, ¿no es cierto? Se pone en práctica, la medicina laboral no es tan nueva, pero le vuelvo a repetir, como las últimas, la empresa ha cambiado con las últimas tecnologías que ha incorporado. La medicina laboral ha tenido una mayor influencia dentro de lo que es la salud del trabajador, por la observación. Antiguamente no existían algunos métodos de trabajo que hoy sí existen. Por ejemplo, para decirle una enfermedad que es moderna, digamos, antes no se hablaba del síndrome del túnel carpiano, y ahora sí, porque en muchas fábricas hay pacientes que
trabajadores que trabajan con el mouse, con el mouse, con el teclado, durante muchas horas cargando datos, y eso le trae una tenosinovitis y el síndrome del túnel carpiano, una enfermedad relativamente nueva, y que antes no se conocía, o si se conocía, no se incorporaba a la enfermedad profesional, y hoy se sabe que es una enfermedad profesional. Está muy difundido el efecto del estrés en la gente en general por distintas actividades. En el ámbito laboral, ¿se mide también el grado de estrés al que puede estar sometido el trabajador, doctor? Sí, se mide. Volviendo un poquito atrás, podemos decir que el trabajo se ha ido deshumanizando con el tiempo. ¿Por qué? Por la cantidad de horas que tiene, por las variaciones en los tiempos, por los turnos, y muchas veces por la gran presión que se tiene en el ámbito laboral, ha hecho que muchas patologías son patologías de tipo psicológica, psiquiátricas. No hace mucho tiempo se ha descubierto, o sea, de patologías leves a patologías más graves, como la enfermedad de Burnout, que es por el estrés crónico de los pacientes. ¿Y cómo se desarrolla esa enfermedad? Y se ha descubierto últimamente que el que está sometido a un estrés crónico, a veces sometido a injusticias, a cierto... presión solamente laboral. Una presión laboral y mental, ha hecho que se ha descubierto que la enfermedad de Burnout se debe al estrés crónico, hace que las células nerviosas, las neuronas, muchas veces se vayan apagando como si fueran lamparitas. Doctor, ¿tareas peligrosas también influyen en ese estrés? Tareas peligrosas influyen también en el estrés, aumenta el estrés. Pero yo creo que lo que más estrés produce en el ser humano son las situaciones de injusticia dentro del ámbito laboral. El destrato, digamos. Destrato, una situación displacentera a largo plazo, la falta de motivación en la tarea hace que los trabajadores no tengan esa ganas de ir a trabajar, ni estar motivados, no se sienten, y eso produce un cansancio y un estrés crónico. En los exámenes periódicos, ¿se va evaluando esa circunstancia? Es decir, ¿tiene el tiempo y los mecanismos del médico que la practica de escuchar cuál es la realidad que le cuenta el trabajador? Supongamos que se encuentra en un estrés crónico porque está insatisfecho en su lugar de trabajo, y en todo caso, ¿es obligación del médico aconsejar un cambio de tareas? Sí, eso se hace, pero hay una cosa que yo creo que no hay que dejar de decirlo, por más que sea por ahí un poco incómodo para las empresas. Claro. Las empresas son medias renuentes a reconocer esa patología, porque eso significaría un cambio muy importante en los diagramas de trabajo, en el trato con la gente. Toca directamente lo económico. Claro, entonces hay que ir muchas veces con pies. Claro, pero doctor, fíjese usted que estamos nosotros fijando en nuestro objetivo en el trabajador, en el asalariado. Pero ese estrés crónico se puede dar también, y quizás se dé con mayor intensidad, en ciertos niveles gerenciales. No, seguro. Y le digo más, es más, en la empresa metalúrgica donde yo trabajé, hay 3 niveles, por decirlo así, hay muchos más, pero hay 3 niveles, donde están los gerentes, están los mandos medios y está el trabajador de WOM. Yo, por ejemplo, veía que el trabajador de WOM tiene un soporte legal y un soporte que es el gremio, donde si él era muy acosado, venía el gremio y el tipo tenía... Los gerentes, por supuesto, no tienen esa cosa, pero los mandos medios sí, donde había profesionales ingenieros que estaban sometidos a un estrés crónico por la gran responsabilidad que tenía, por la gran demanda que le aplicaban de arriba y la gran presión que a su vez tenían de atrás por el gremio. Claro. Y esos son los que sufrían, y hemos visto casos de burnout en la empresa. Claro, estaban totalmente fuera de convenio, no tenían, esos mandos medios. No tenían soporte de ningún lado. Ahora, Armando,
¿Cómo influye el medio ambiente en una empresa? Porque hablábamos recién de una empresa siderúrgica. Hay ambientes dentro de una empresa de producción siderúrgico que son incambiables. El alto horno, y va a seguir generando temperatura y demás. Seguro. Yo creo que hay, por eso lo que hablábamos hoy en los tiempos de exposición, yo creo que es muy importante. Antiguamente, yo me acuerdo cuando visité en una oportunidad Somisa, porque era perito del Tribunal de Trabajo, y yo veía, tuvimos que ir al alto horno y estaban todos los canales donde pasaba la radio, todo al aire libre, con exposición, con monóxido, con sulfuros, y ahora todo eso se ha tapado con la nueva empresa y han mejorado las condiciones de insalubridad. Mejoró muchísimo. Se han construido con Fonrun, donde el trabajador que trabaja en el horno, que va a limpiar el canal, después de eso se saca el equipo y se mete en un lugar con aire acondicionado y puede tomar un refresco. Porque además está la contaminación, claro, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Y aparte, otra cosa que es importante es el haberle dado a los operarios los elementos de seguridad, como máscaras, como capotes, como equipos de respiración. Hay ventajas, digamos, seguramente se hace justicia con esto, en achicar los periodos de trabajo, de trabajo total para adelantar la jubilación. Esto hace pensar que el desgaste de la persona, a pesar de todos los servicios nuevos que le pongan para aliviarlo, es grande. Sí, eso existe, se existe de la época de la exomisa y existe todavía. Eso es lo que se llama, con la exposición a carga térmica, se jubilan antes. Los que tienen calorías, digamos, en distintos, no solo el alto horno, sino en la acería y en otros lugares, tienen un periodo más corto para jubilarse. Ustedes trabajan en general, acompañados también de la gente de higiene y seguridad industrial. Sí, totalmente. Porque son los que además pueden cambiar o modificar. Permanentemente están ellos midiendo temperatura, contaminantes aéreos, Doctor, ruido. ¿se sigue la evolución de la salud de un ex trabajador que ha estado, digamos, gran parte de su vida laboral haciendo tareas de las que se denominaban insalubres, y con todas las mejoras? ¿Se tiene o se termina, el hombre se retira, se jubila y el caso queda cerrado y no se sabe cuál es su futuro, para concatenarlo con lo que puede haber padecido a lo largo de su trabajo? Lamentablemente no se hace. Se tendría que hacer, y si lo hiciéramos nos sorprenderíamos un poco. Claro, porque no es un regalo el hecho de que lo hagan jubilar unos años antes. No, por supuesto que no. Yo creo que no. Y se va llevando una marca muy importante la persona, ¿no? Y uno paga el costo de haber trabajado muchos años en un tiempo insalubre, se paga con el tiempo. ¿Qué daños produce, Armando, alguien que ha estado expuesto a temperaturas durante mucho tiempo? ¿Qué le puede producir? Bueno, nosotros hemos visto que muchas personas son hipertensos, que tienen problemas de agrandamiento del corazón, lo llama cardiomegalia, una serie de enfermedades que se adquieren a través del tiempo, que por ahí no se manifiesta en el momento laboral, como usted decía, y se manifiesta años después de estar... Nos hablaba de algo interesante, que es la temperatura del oído interno. No sé si lo digo bien. Sí, es cierto, porque hay ese aparato que lo hemos incorporado no hace mucho. Cuando yo estaba trabajando, recién aparecieron los primeros aparatos que se llaman QuemStep, que es un aparatito, que es un dispositivo que tiene un display que mide la temperatura media la temperatura interna, porque tiene un sensor que se pone al lado del tímpano, o sea, como si fuera un taponcito que tiene una terminal que va al lado del tímpano, y esa es la temperatura interna. ¿Y qué información le da? Y le da una información a través de cuando se lo pone al trabajador, se lo incorpora, va con un aparatito, con un display que toma la lectura, y él trabaja y tiene una chicharra que le suena cuando la temperatura interna llega a los más del 28 grados. ¿Esa es la temperatura interna? Interna. ¿General o de ese lugar donde se ha ubicado el aparato?
No, es general. Temperatura interna general. Quiere decir que el oído interno el le da oído una interno temperatura. toma la temperatura interna. Correcto. Porque nosotros sabemos que la temperatura axilar no es lo mismo que la temperatura rectal, Sí. que hay una diferencia, o la temperatura del tímpano, ¿no? En medicina se usa la temperatura rectal. No, en un consultorio no tenemos un equipo para medir temperatura, claro, pero sí podemos tomar la temperatura interna poniendo un termómetro en el recto, que es lo que... Ahora, detectado el caso de que, porque el aparato lo marca así, que ha superado los valores aceptables, ¿a esa persona entra en tratamiento? ¿Se la separa del sale, tiene obligación, porque las mediciones estas que hemos hecho era para hacer lo que se llama el ponderado del trabajo. Es tiempo de exposición y tiempo de descanso. Entonces, cuando nosotros hacíamos las mediciones, porque estábamos haciendo un estudio para poder, a partir de esos estudios que nosotros hicimos, modificamos los tiempos de trabajo. Para eso sirvió. Para eso, pero no solo los técnicos medían la temperatura timpánica. Cuando salía, ya pasaba al servicio médico, que era yo el que tenía que tomarle las pulsaciones y la presión arterial, porque son dos cosas que se modifican también. El calor hace que el corazón bombee más para poder eliminar calor. ¿Y qué tiempo le lleva a rehabilitarse? 2 minutos. Por eso los tiempos que nosotros decíamos eran 2 minutos en exposición y 2 minutos. A los 2 minutos otra vez está en condiciones de poder Entonces entraban equipos de 2 personas a limpiar el canal, a los 2 minutos salían y entraba el otro equipo a limpiar. Y así sucesivamente. En tiempos laborales, en años de trabajo, ¿cuántos años puede soportar una persona estando sometido a eso? 2 minutos sin descanso y temperaturas realmente altas. No se ha hecho un estudio bien hecho para poder, porque si no, yo creo que, contestando lo que me está preguntando, yo creo que habría que abrir una rotación de cosas. Y las condiciones de trabajo y la capacitación de los individuos que van a trabajar, de los operarios, muchas veces evita que se haga esa rotación, porque esos operarios que limpian el horno y que realmente son especializados, son chicos que tienen una preparación muy grande, y por ahí para la empresa es muy engorroso rotarlos, y porque tienen que empezar con una capacitación nueva y todo eso. Claro, pero acá entran a jugar los factores de costo. Por supuesto. ¿No? Ahora, Armando, estábamos hablando de un tema siderúrgico que nos compete prácticamente por la región. Pero indudablemente que el médico laboral tiene que adaptarse a distintas producciones o a distintas empresas. Esto lleva, para adecuarse a ustedes, todo un proceso de conocimiento de la producción de otra empresa, porque si ahora uno va a una empresa láctea, claro, es distinta. Tenés que tener toda una adecuación, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? ¿Cuáles son los contaminantes que tiene? Por supuesto que sí. Nosotros tuvimos yo creo que yo tuve la suerte de estar en un momento muy importante dentro de que el trabajo de medicina laboral. Nosotros íbamos a congresos, nos mandaban a congresos, hemos presentado trabajo, y de toda la Argentina éramos los únicos que habíamos hecho un trabajo de medición de temperatura, de exposición a temperatura. No había otra empresa que tuviera los niveles de temperatura que teníamos nosotros, y los controles que habíamos hecho realmente fueron muy importantes. Doctor, igualmente igualmente en las industrias de transformación se llegan a temperaturas muy importantes. ¿Y esas empresas tienen el equipamiento médico o de seguridad e higiene para controlar eso? Tendrían que tenerla. Tendrían que tenerla. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con lo que Miguel me comentaba, es que con respecto a la ART. La ART, ustedes saben que usted paga un canon por la cantidad de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. ¿Qué pasa? Si usted tiene mayor cantidad de enfermedades profesionales, mayor accidente, el canon que tiene que pagar por año cambia. Sí, correcto. Y es mucho más. Por eso es importante que las empresas controlen eso. Tendría que ser así, tendría que preocuparse por tener menos accidentes y menos enfermedades profesionales. Esas tareas riesgosas como la que usted citaba, de sostruir esos canales, bueno, con todas las modificaciones que se han hecho, ¿son aplicables a metodologías robóticas que ahora están tan de moda? Yo creo que sí, que con el tiempo va a suceder. Ahora, hay gente que dice, no,
viene la tecnología robótica y son puestos de trabajo que se pierden, pero es muy difícil mensurar. Sí, el control le está cuidando la lleva, vida a una persona. Es un debate que se está dando en el mundo en este momento. El control robótico lleva gente. Sí, la robótica lleva gente, pero aparte en el futuro va a haber un cambio de la forma de trabajar, un cambio de los tiempos de trabajo. Ya se está hablando que se van a disminuir los tiempos de trabajo para que con el mismo sueldo una persona pueda trabajar menos horario y en ese tiempo trabajen 2 operarios y no 1. Claro. Bueno, decía, pero es toda una teoría. Ante la disyuntiva que puede plantear, sin robótica, exposición que puede dañar la salud irremediablemente. Con robótica, normalizar las cosas, yo creo que no hay duda para elegir que sea la robótica. Ahora, ¿cómo solucionar el otro problema? Porque puestos de trabajo se pierden, evidentemente. Sí, igualmente, pero la condición de modificación y transformación de este tipo de cosas se va a dar de alguna manera u otra. Es un debate que está hoy por hoy, se está dando muy fuerte en todo el mundo. Claro. En Francia se están modificando los tiempos de trabajo, se están restando un día de tiempo laboral. Yo creo que con el tiempo se va a buscar una solución. Inclusive se hablaba hasta hace poco, yo leía en un diario de que ya están pensando en subsidiar a algunas personas que no tienen trabajo, o darle un trabajo con menos cantidad de tiempo y el resto subsidiarlo al Estado. Bueno, está todo, hay muchas cosas que todavía están en estudio. Algo hay que hacer ante tantos millones de habitantes de este mundo, ¿no? Sí. Las especializaciones o subespecializaciones que realiza un médico laboralista, Ricardo lo preguntaba muy bien recién, no es lo mismo ser médico laboralista en una metalúrgica que en una industria láctea. Sí, seguro. ¿Hay capacitaciones permanentes para los profesionales? Sí, hay capacitación. Yo vuelvo a insistir, las empresas más grandes son las que tienen mayor capacitación que las empresas más chicas. Por una cuestión lógica, ¿no? Por los costos que tienen, por los costos que tienen si no lo hacen. Yo creo que pero yo me refería fundamentalmente no a la que le pueda dar la empresa, que se preocupa, dice, vamos a hacer capacitarlo, sino organizaciones de medicina laboral, la universidad que trabajen en conjunto, como para decir, bien, fulano de tal necesita que se vaya, que se capacite, y que mañana, necesitan un experto laboral en la industria láctea, volviendo a lo que decía Ricardo, y está capacitado. No, totalmente. A nosotros, por ejemplo, los 2 médicos de trabajo nos mandaron a capacitar a Brasil 2 veces, haciendo todos los cursos de medicina laboral acá dentro del país y afuera. Permanentemente nos estábamos capacitando en medicina laboral. Ahora, Armando, ¿no sería adecuado, pienso, que la facultad también tomase esto como parte de la carrera de medicina para aquellos que quieren especializarse en la medicina laboral? Sí, yo le voy a contar algo que me pasó. Por eso de lo de la medicina laboral, en muchos lugares no se toma en serio, muchos no lo consideran una especialidad. Y una vez hablando en el círculo médico, qué sé yo, que no sé qué me pregunta, ¿qué especialidad? Medicina laboral, le digo, no, pero eso no es una especialidad, me dijo la chica. Yo digo, mire, discúlpeme, pero está totalmente desactualizada. La ignorancia no cabía en la habitación. Porque aparte le voy a comentar una cosa que yo creo que es muy importante. El médico laboral, cuando está trabajando, tiene un universo de pacientes cautivos. Nosotros vemos y descubrimos enfermedades mucho antes que lo descubra el médico. Nosotros hemos mandado a operar personas que tenían problemas de corazón. Nosotros, los médicos de trabajo... que sus médicos de cabecera no lo tenían. El paciente que revisamos y le encontramos que tenía un aneurisma de abdomen, porque le hicimos una revisación, porque muchas veces el paciente no va al médico. Claro. Y nosotros haciéndole el examen de cosas... Tuvimos casos así donde inclusive los médicos que lo han operado nos han felicitado porque nosotros hemos hecho un diagnóstico temprano de patologías que se podían resolver. Claro, en este caso, como era obligatorio, el hombre tenía que ir. Claro, tenía que ir. Ese examen anual que se hace era muy importante.
Yo contándole un poco una historia de un día hago un examen de un paciente y le pregunto, bueno, toda la historia, ¿no? ¿Tuvo alguna vez un problema? Sí, una vez tuve una convulsión, me dice. Epa. ¿Cómo? Le digo, Una ¿dónde trabaja? convulsión. Sí, una convulsión. ¿Dónde trabaja usted? En la acería. ¿Ah, sí? ¿Qué trabajo hace? Yo manejo una grúa a las 7:14 que vuelco el arrabio 200 toneladas. al convertidor. Entonces ahí ya me agarré un ataque y hablé por teléfono. Y le digo, mira, vamos a estudiarlo a este muchacho porque imagínese le agarre un ataque, Comentamos una convulsión cuando está volcando el arrabio. Comentamos Y- para y- los ¿Tenían el que origen no de están- esa convulsión, doctor? No, Llegar- hasta ese momento no, pues no sabíamos, nunca lo había comentado. A partir de ahí se puso. A partir de ahí ya lo pusimos. Comentamos pusimos para lo- los que no están al tanto de esto, movía una cuchara de arrabio o acero de 200 toneladas. No, no era fácil. Bueno, no sé, hablábamos del estrés. ¿Lo sometimos a alguna etapa de estrés? No, también? para nada. ¿Se Yo sintió estoy cómodo? Muy cómodo. Él sabe cuál es el estrés nuestro, el reloj. Y lo vemos a través de la pantalla de televisión. Bueno, ¿se puede hacer un pequeño comentario? Tengo un Sí. minutito porque una cosa que no se tomó sobre el tema del ausentismo, que yo creo que es muy importante. Dígalo. Porque nosotros también como médicos del trabajo tenemos que trabajar sobre el ausentismo. Entonces estamos los simuladores que simulan enfermedades para faltar a trabajar, ahí es donde el médico tiene que Ser tener canchero. un ojo ya. Y ese es un caso. Y después está el otro, el que es el de simulador, que disimula una enfermedad cuando se hace el examen de ingreso. Que no quiere decir que tiene tal enfermedad que... Bueno, esas son dos cositas que son dos Claro. temas que también maneja el médico del trabajo y es muy importante porque en cualquier empresa que haga el control de ausentismo o el control para ingresar a la empresa tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son las cinco afecciones, por decir cinco, Sí, podríamos decir tres, con las cuales simulan aquellos faltadores crónicos? Bueno, el número uno indudablemente es la lumbalgia. La lumbalgia está. Y después los resfríos, los que te vienen, que dice que estoy engripado, la palabra gripe está en la boca, donde nosotros sabemos los médicos que la gripe es una enfermedad muy particular. Y yo siempre digo que muchas veces, a lo mejor ninguno de nosotros tuvimos una verdadera gripe, porque una gripe es una enfermedad que produce un quebrantamiento total, te manda a la cama con una fiebre altísima. El famoso rompehuesos, ¿no? El famoso rompehuesos. Y bueno, entonces te dice, estoy engripado. Y por ahí tiene un catarro de vías superiores, que no tiene ni fiebre, luego tiene un catarro triple catarro conjuntival, nasal y laringio, que la tiene el 50% de la población. Entonces le digo, no, pero con esa patología vos no puede faltar, porque si no yo tengo que darle al 50% de la gente en época invernal que En la tiene un empresa. catarro de vías Bajar la superiores que se vaya a la persiana. casa. Entonces, bueno, eso- Señores, ha sido un gusto dialogar con el doctor Armando Recalde, especialista en medicina laboral, y hemos aprendido muchísimas cosas, doctor. Bueno, espero que se haya sentido cómodo. muy cómodo, gracias, le agradezco que me hayan invitado. Gracias, Armando. Bueno, Nos vemos en un nos ratito. vemos en el café. Sí, señor. Y de pronto a lo mejor se encuentran ante una parrilla, pero ahí ya sería un tema el cual En no ese podemos aspecto- develar porque sería vulnerar el secreto En ese profesional. aspecto, la organización es rapidísima. Es un papel. ¿Y el resultado? Es una servilletita de bar, y ahí se anota ¿Y el resultado? Espectacular. Ah, bueno. Yo creo que Miguel está apostando a que lo invitemos. Me parece que Ha sido un gusto. Gracias, Es doctor. asado con Por truco. favor.